Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar sobre Europa y Sudamérica, cuál es el mejor fútbol del mundo, y lo hago pensando en lo que hablé últimamente con las selecciones tanto de Europa como también de Sudamérica, con respecto a lo que es la historia, los jugadores, los cambios de estilo que han tenido. Es una comparación difícil porque, claro, tanto en Europa como Sudamérica tenés estilos distintos entre los propios países o seleccionados. También es relativo porque alguno podrá decir Europa tiene más cantidad de países, por lo tanto es más fácil quedarse. Pero claro, tiene que ver con que sea relativo porque en África también tiene muchos países y no es el mismo tipo de potencia. Aunque también hay que hacer un video de África, creo que estaría bueno en estos próximos días, antes de que termine el año, porque los africanos son muy buenos en el fútbol. Pero es cierto que hay temas que los condicionan en cuanto a terminar de ser potencia. Pero por ejemplo, si vamos a un caso más fácil, en Asia también tenés una barbaridad de países. Y Asia obviamente no es la potencia en el fútbol que es Europa o Sudamérica. Y acá hablamos al respecto de lo que tiene que ver con qué tipo de fútbol te quedás. Y esto es muy simple si vamos a lo que es la diferencia de estilos. Obviamente dentro de Europa no es todo lo mismo, porque cada país o cada seleccionado tiene su forma de jugar y lo hemos analizado y reflexionado en los últimos videos que hicimos con respecto a España, Francia, Holanda, Alemania, entre otras grandes selecciones. Porque el fútbol europeo, el denominador común es que es más táctico. Es más táctico, es más de equipo, no tiene tantos jugadores así técnicos. Obviamente en cantidad vas a encontrar, pero por cada seleccionado no hay tantos así, porque suelen ser equipos más estructurados. Quizás lo más parecido a lo sudamericano puede ser cosas de Italia, porque el argentino y el uruguayo tienen cosas parecidas al fútbol italiano. También puede ser cosas de Portugal, porque tiene jugadores muy técnicos como Cristiano, como Figo, como Eusebio, como Rui Costa, Futre, entre otros grandes jugadores. Y así podés escarbar. Francia también tiene jugadores elegantes, como Zidane, como Henry, como Platini, como Giresse, y así unos cuantos jugadores. Benzema, porque no, Benzema una clase, pero total, para jugar al fútbol. Y así encontrás también. Algunos tienen que ver porque hay africanos que son muy buenos técnicamente y que han jugado en seleccionados europeos. Por eso digo que lo de África también está condicionado. Sería para otro video. Pero ese es el fútbol europeo. Mezcla jugadores muy técnicos con un fútbol extremadamente táctico, donde la idea de equipo casi siempre es lo que prima en esta clase de equipos. Y sobre todo físicamente suele ser superior porque han jugado a otro ritmo. Y no es de ahora esto, porque nada está inventado, como lo hemos demostrado en muchos casos. Esto viene de hace muchísimo tiempo en Europa. Porque también en el Mundial del 66 jugado en Inglaterra, donde Inglaterra es campeón, la gente, acá en Sudamérica, en Argentina, ya se quejaba mucho de que el fútbol era muy táctico, de que ya no era como antes y que tendría que ser más libre, más divertido. El propio Garrincha también lo dijo en declaraciones. Por eso, también te das cuenta cuántos años pasaron. 60 años casi, 58 años para ser exacto. Un montón de décadas. Y te das cuenta que sí, ya había tácticas, ya había esquemas, ya se estudiaba todo. Y era otro tipo de espacios, por supuesto. Y en Sudamérica es otra manera el estilo. Tener un estilo más libre, jugadores más fantasistas como venían los italianos. Fantasista como había jugadores como Baggio. Bueno, imagínate, en Sudamérica había muchos de esos. Jugadores más técnicos, un fútbol también más agresivo. No tanto en el orden físico, sino en lo que es la garra, la intensidad, de matarse por la camiseta. Y también esa magia. Y eso lo tiene más cantidad Sudamérica. ¿Significa que eso hace que el fútbol sudamericano sea mejor? No, no significa que sea mejor. Porque, repito, tiene que ver por cómo veas el fútbol. Porque tenés en Argentina jugadores extremadamente técnicos. Eso número 10 de fantasía. Pero también tenés jugadores que meten garra, que ponen huevos. Pero si vamos a Uruguay, lo mismo. En Uruguay tenés alguno que otro jugador técnico, un jugador elegante. Aunque también tenés muchos ahí que meten garra y que ponen toda la intensidad. Mucho más en cantidad que Argentina en ese sentido. El argentino es más técnico en cantidad. Si vamos a Brasil ni hablar. El brasilero no vas a encontrar jugadores así rústicos. A ver, obviamente, de 2 millones alguno va a haber. Pero es más lírico, es mucho más elegante, más artista. Y juega como vive, se divierte, juega como la playa. El brasilero es así en el fútbol. Y así, si vas en otros casos, en Colombia, en Perú. Después hay diferencia de estilos. En Chile tenés garra, aunque tenés algún que otro jugador con una clase total en Chile. Pero es cierto que hay mucha garra. En Paraguay lo mismo.
Y así los diferentes estilos en Sudamérica. Mezcla lo que es eso, la técnica, esos jugadores números 10, porque si pensamos en números 10, se nos viene a la cabeza muchos sudamericanos. En Europa hay, ojo, pero es más común en Sudamérica, porque hoy en día sigue habiendo James, por ejemplo, si uno piensa en los últimos 10, Riquelme, James Rodríguez. Vos pensás en el jugador sudamericano. Y ojo, esto está un poco estereotipado, porque claro, por ahí ves un jugador de otra nacionalidad y decís, no, pará, este es colombiano, este es peruano, este es argentino, brasilero. Y por ahí el tipo es árabe, pero ya tiene ese estilo marcado. Por eso también es relativo. Hablamos en lo que es términos generales, en la mayoría de los casos. Y también tiene que ver con las mejores selecciones, con qué fútbol te quedás. ¿Con el de Brasil, con el de Argentina, el de Uruguay, el de Colombia, el del Perú? ¿O te quedás con el fútbol de Italia, el de Alemania, que sí hay vuelta, el de Italia, que es un fútbol muy aguerrido, con algunos jugadores fantasistas, como decíamos? O con España, que se ha convertido en una selección de puros jugadores de buen pie, los jugones, como dirían los propios españoles. En Portugal, jugadores muy técnicos también. Y así podés encontrar en diferentes selecciones, porque me lo ponía en los comentarios la otra vez y es verdad. El fútbol así, tan técnico, táctico, de Holanda, por ejemplo, ya venía de Hungría. Te das cuenta en partidos completos que se puede encontrar. No especialmente en el Mundial 54, no quiero opinar al respecto porque algunos me reclamaban por qué no hablaba de Hungría 54. A ver, de esa selección solamente está para ver lo que es la final y tramos. Entonces, a mí personalmente, y ustedes lo saben, no me gusta hablar sin ver partidos completos, porque es lo más importante. Ahí te das cuenta de todos los detalles, ¿no? Con resúmenes o con resultados. Por eso no opino, no significa que no haya sido histórica, pero a mí me gusta hablar por criterio propio. Pero respecto a esto, lo que decía antes de las selecciones europeas y sudamericanas, si yo me tengo que quedar con un fútbol, lo que yo considero mejor fútbol, porque esto es totalmente subjetivo, no existe esto de ser objetivo, más y menos no. Y estamos hablando de históricamente, porque es cierto que en la actualidad el fútbol sudamericano ha bajado y mucho. Europa también en parte, en muchas selecciones ha bajado. El fútbol mundial en general, y lo he analizado en diferentes cuestiones y es un tema muy largo. Más se nota en Sudamérica porque era todavía más técnico en cantidad. Pero si me tengo que quedar con un tipo de fútbol entre Europa y Sudamérica, yo me quedo personalmente con el fútbol sudamericano. ¿Y por qué él justifica su respuesta? Porque es más libre, es más técnico, esos jugadores aguerridos también que juegan con más pasión y son más un tipo de equipo de potrero. Hay más esa clase de fútbol en Sudamérica, con esos números 10 que inventan, con esos jugadores con la viveza, y se ve más en lo que es en Sudamérica que en Europa. El fútbol europeo es más táctico. Ojo, hay fútbol que me encanta en Europa. Cosas de Portugal que me gustan, de Francia, de Holanda, España me encantan los últimos años. Pero el fútbol sudamericano es más libre, más de inventiva, especialmente el brasileño. Y eso hace que yo me quede también con ese tipo de fútbol históricamente. Y creo que en potencial es superior, y eso que tiene menos potencias. Porque claro, en Europa tenés más cantidad de estos países impresionantes, o selecciones mejor dicho. Pero yo personalmente me quedo con lo que es el estilo sudamericano. Y repito, esto no es objetivo, no. Es subjetivo en cualquier caso, porque no hay una verdad absoluta. El que te quiera vender el cuento del objetivo es porque no entiende el significado de la palabra. Porque no hay verdad absoluta para definir qué fútbol es mejor, si el de Sudamérica o el de Europa. Porque el fútbol de Brasil, Argentina, no solamente no tiene nada que envidiarle a nadie. Tampoco el de Uruguay, tampoco el de Colombia, tampoco el de Perú. ¿Y quién te dice cosas del fútbol chileno, paraguayo, que tienen también fútbol muy interesante? Y hay selecciones que también vienen creciendo, como Ecuador, que en el último tiempo viene jugando muy bien al fútbol. Y el estilo históricamente en general, sobre todo las 5 primeras selecciones mencionadas, hacen que también me identifique más con el fútbol sudamericano que con el europeo. Así que si querés opinar, si querés comentar al respecto de cuál fútbol te parece mejor o cuál te gusta más entre el sudamericano y el europeo, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.